El viento traía consigo una humedad salada que rozaba su rostro. El casco metálico de la lancha gemía con cada golpe de las olas, como si fuera una criatura que no quisiera acercarse a la isla. El doctor Tomás Álvarez permanecía inmóvil bajo un cielo pálido. Sus ojos estaban fijos en la isla que emergía lentamente en el horizonte. El paciente que llevaban 3 días buscando había escapado del Centro Psiquiátrico Especial número 47. En los papeles parecía un caso más, pero el papel no siempre carga con la verdad. La isla ni siquiera estaba bien delineada en los mapas. Rodeada de muros de piedra, cubierta por una niebla perpetua, con una sola puerta de entrada. La habían llamado Centro Costero de Rehabilitación Mental. La mayoría de los internos sufría esquizofrenia grave, trastorno de identidad disociativo o episodios psicóticos. En otras palabras, mentes que se habían salido del sistema. Pero este caso tenía algo extraño. El paciente fugado desapareció de una habitación cerrada con llave, sin dejar rastro, sin ser registrado por ninguna cámara. La enfermera que viajaba junto a Tomás acomodó su bolso y lanzó una mirada nerviosa. Nadie del exterior ha venido antes, mucho menos un doctor. Tomás no apartó la vista. Seguía mirando la torre de piedra que emergía de la niebla. ¿Y usted cree saber por qué? La enfermera guardó silencio. No quería responder. Al llegar al muelle, todo parecía haber perdido su color. Gris, más gris y un poco más de gris. El cielo, el suelo de piedra, las paredes del edificio, incluso los uniformes de los guardias tenían el mismo tono. Una mujer extendió la mano. Doctor Álvarez, bienvenido. Soy la jefa de enfermeras, Camila. Por favor, sígame. El director lo está esperando. Tomás comenzó a caminar. Las piedras mojadas resbalaban bajo sus pies. Sin detenerse, entraron al edificio. El interior era aún más lúgubre que el exterior. Pasillos angostos, luces mortecinas y paredes que parecían ocultar un pasado que aún palpitaba. El lugar solía ser un antiguo monasterio. Hace un siglo, quizás se rezaba allí. Ahora estaba lleno de gritos. El director Martín era un hombre alto, de palabras medidas, pero con una constante inquietud en los ojos. No fue fácil lograr que viniera, dijo. Pero usted tiene experiencia con este tipo de casos. Y esta vez, estamos viendo algo diferente. ¿Diferente en qué sentido? La voz del director se apagó. Nuestro paciente no solo podría haber perdido su identidad, tal vez también perdió su propia realidad. Y desde su desaparición, ciertas cosas han empezado a cambiar en el centro. ¿Qué tipo de cosas? Algunos miembros del personal aseguran seguir viéndolo, pero en lugares distintos al mismo tiempo. Nadie describe el mismo rostro. Y anoche, un paciente se suicidó. En su nota escribió el nombre del paciente fugado. Manuel me encontró. Tomás se estremeció por primera vez. ¿Esta persona realmente existió o están viviendo una alucinación colectiva? El director respiró hondo. Eso es lo que intentamos comprender. Pero le diré algo. Él no escapó. Nosotros lo perdimos. Tomás entrecerró los ojos y recorrió la isla con la mirada. Al principio, pensó que venía a encontrar a un paciente perdido, pero ahora ni siquiera sabía si realmente había alguien perdido. Quizá no buscaba a un hombre, sino su propia mente o sus recuerdos. Al final del pasillo, una puerta se abrió. Desde adentro, se oyó un chirrido de madera vieja. «Le mostraré su habitación», dijo Camila. Tomás se quedó paralizado al entrar. Había dibujos en las paredes, y uno de ellos era su rostro, idéntico. Cada detalle coincidía. La pequeña cicatriz sobre su ceja, la ligera hendidura en su mejilla, incluso la expresión cansada de sus ojos. Se le erizó la piel. Ese dibujo lo había hecho un paciente que debía haberlo visto antes. Pero era imposible.
Era la primera vez que pisaba esta isla. Al menos, según recordaba. ¿Quién hizo este dibujo? Camila desvió la mirada. Ese paciente ya no vive. ¿Qué quiere decir? Anoche, el paciente que dejó la nota se suicidó. Se llamaba Elisa M. Puedo entregarle su expediente, pero tenga cuidado. Tomás tomó el archivo. El pasado de la mujer era sombrío. Un trauma a los 12 años, diagnóstico a los 19, primer intento de suicidio a los 27. Pero lo que más le llamó la atención fue la frase escrita al final del informe. Con una letra temblorosa, decía: Tomás ya estaba aquí. Ustedes son los que no lo ven. Al salir de la habitación, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Vine yo aquí? ¿O siempre estuve aquí? Por la tarde se dirigió al centro de seguridad para revisar las grabaciones. El jefe de seguridad, Julián, encendió las pantallas una por una. La cámara que da a la celda 47 se apagó a las 23:42 de esa noche. Solo esa. Las demás siguieron grabando. ¿Y por qué? No hubo corte de electricidad. Fue desactivada manualmente. Desde aquí. Julián señaló uno de los monitores. Según el registro de accesos, había alguien en el sistema en ese momento. Y la identificación pertenecía a Tomás. Debe ser un error, dijo Tomás, con la voz quebrada. Yo ni siquiera estaba aquí a esa hora. Según los registros de ingreso, usted llegó a esta isla ayer a las 22:10, dijo Julián. Hay constancia. Tomás sintió que todo le daba vueltas. Según su memoria, había llegado esa misma mañana. En la lancha conoció a Camila por primera vez. Entonces, ¿qué eran esos registros? ¿Es posible que hayan manipulado las grabaciones? Julián se encogió de hombros. Solo se usó su ID. Incluso el sistema de reconocimiento facial coincide. Elías volvió a mirar las pantallas. Todo era claro. Estaba allí. Se estaba observando a sí mismo. Y realmente era él. La misma chaqueta, la misma postura, solo que su rostro no tenía expresión. Caminaba como un robot. Algo estaba muy mal. Justo en ese momento sonó una alarma de emergencia. Había una pelea en el ala sur del edificio. Elías y Mateo corrieron juntos hacia el lugar. Al final del pasillo, un paciente yacía en el suelo, mientras dos empleados intentaban sujetarlo. El paciente repetía una y otra vez: «No saben quién es. Él no es uno de nosotros. Él no es doctor». Elías se adelantó. «¿Cómo se llama?» «Manuel», dijo uno de los trabajadores. «Es un esquizofrénico paranoide». Pero nunca había actuado así. Era tranquilo, callado. Elías se arrodilló y miró a Manuel a los ojos. De pronto, Manuel se quedó en silencio. Sus ojos se agrandaron. Habló en un susurro. «Tú has venido, al fin, pero has tardado demasiado. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo me conoces?» Manuel levantó temblorosamente las manos y tocó la frente de Elías. «Porque tú eres nuestra salida de aquí». Elías se estremeció. Los guardias se llevaron al paciente, pero su mente había quedado hecha pedazos. Lo conocían. Todos parecían conocerlo. ¿Pero por qué? Mientras caminaba hacia el final del pasillo, una nueva imagen en la pared llamó su atención. Esta vez era el plano de un edificio, pero no parecía el plano del centro. Habitaciones circulares, túneles entrelazados y una sala central. Encima de la sala decía: «Bienvenido a tu propia mente». En ese momento lo comprendió. Esto no era solo un hospital psiquiátrico. ¿Y si este lugar era una simulación de su propia mente? Elías contuvo la respiración. Y entonces, una puerta al final del pasillo se abrió sola. Una habitación oscura lo esperaba. Elías se detuvo un momento en el umbral. El aire que salía del interior era frío y rancio, como el de una sala que llevaba mucho tiempo cerrada. Pero lo más inquietante era el murmullo que venía de dentro, como si alguien
o algo estuviera allí. Cuando entró, la puerta se cerró tras él con un clic. La habitación estaba completamente oscura. Solo una luz roja de emergencia en el techo parpadeaba, haciendo que las sombras danzaran en cada destello. Elías avanzó con cuidado. En el centro de la sala había una camilla antigua. Encima, un expediente. Con manos temblorosas, Elías lo abrió. Nombre del paciente: Elías Herrera. Diagnóstico: Diagnóstico: trastorno de identidad disociativo. Episodios psicóticos. Tiempo en observación: 7 años. Sus ojos se congelaron. Esto tenía que ser un error. Era su nombre, su foto. Pero el expediente decía que él era un paciente. Había alguien detrás de él. Esto no es real, murmuró Elías. Es una prueba, tal vez una técnica de terapia. Pero entonces una voz respondió: no, esto es la prisión que tú construiste. Se dio la vuelta. Frente a él estaba él mismo. La misma cara, pero con una mirada más dura, más cansada. No era un reflejo, no era un gemelo. Era como si una parte de su mente hubiera tomado forma física. ¿Quién eres? Soy la parte de ti que te niegas a aceptar. El verdadero tú ni siquiera recuerda por qué estás aquí. Soy doctor. Estoy buscando a un paciente. No. Tú eres el paciente más antiguo de este centro. Y todas estas historias de pacientes te las repites una y otra vez para no enfrentar la verdad. La respiración de Elías se agitó. Su mente daba vueltas. Cada pieza, cada imagen, cada palabra, todo encajaba. Las miradas de Camila, las inconsistencias en las grabaciones, los otros pacientes reconociéndolo. Porque ellos eran pacientes. Y él también. Se dejó caer al suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y mi familia? ¿Mi profesión? ¿Mi pasado? Todo está aquí, dijo su reflejo, señalando su frente. Solo que tú elegiste olvidar la realidad. Frente. Entonces la puerta volvió a abrirse. Camila entró. Sus ojos estaban húmedos. Te acercaste más que nunca esta vez. Eso es una buena señal, dijo. ¿Esto era terapia? Camila asintió. Fue un viaje dentro de tu propia mente. Cuanto más aceptes, más despertarás. La realidad te espera fuera. Pero salir será tu decisión. Elías levantó la cabeza. Sentrasie. Teneso está estando en todo a sillas entonces. La luz roja se había apagado. Ahora la sala comenzaba a iluminarse lentamente. Las palabras en las paredes desaparecían. Los dibujos se desvanecían. Poco a poco se puso de pie. Por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. Creo que ya quiero despertar. Y en ese instante, la pantalla se oscurece. Una voz femenina. Grabación terminada. Paciente 11883 ha alcanzado el primer nivel de conciencia.